Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a hablar de educación y de religión, que aunque a veces lo parezca, no solo se circunscribe a una clase o a una asignatura determinada. Se habla de muchas cosas y también en el ambiente universitario y en el estudio de futuro. Y lo vamos a hacer con dos buenos amigos, Juan Muñoz y Sergio Suárez, de la Fundación Chaminade, que nos vienen a presentar un nuevo máster, un desafío, un reto a conseguir. Lo ven ustedes aquí y en los dípticos. Máster en Relaciones Internacionales, Gobernanza Global y Religión. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Lo primero es la pregunta del millón. ¿Cómo se os ocurre en un tiempo de estos hacer un máster y sobre religión? Bueno, primero de todo, gracias por invitarnos a estar aquí a la página, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el Colegio Mayor Chaminade, que en este momento, como pues seguramente sabéis, el titular es la Fundación Chaminade, hace ya unos 2 o 3 años pues empezó con la posibilidad o el pensar en la posibilidad de lanzar algunos nuevos proyectos unidos al planteamiento de Bolonia. Bolonia está haciendo que los cursos se acorten mucho y que la gente se plantee realizar un posgrado, ¿no? Y ahí es cuando empezamos la reflexión en todo el equipo de dirección y junto con nuestro patronato de qué posibilidades cosas hacer, en qué ámbitos podíamos trabajar, y surgió la posibilidad de hacer efectivamente pues un programa de posgrado. Y cuando nos planteamos en qué hacer, porque no queríamos hacer un posgrado que no tuviera nada que ver con nuestra realidad, pues nos planteamos cuál había sido un poco la historia del colegio, y el colegio había tenido pues básicamente presencia en 3 o 4 grandes campos, ¿no? Una presencia importante en lo que era el mundo un poco de la religión a través de la cátedra de teología, que estamos en el 32 curso, y luego una cierta presencia en el mundo de la política, de los derechos humanos, con nuestro lado de derechos humanos que tradicionalmente pues había sido muy activa en muy diversos temas, ¿no? En el tema de la lucha contra las novatadas, en el tema del 07 y ahora pues en temas más modernos como son el tema de las hipotecas o todo el tema social, el Sahara o todo el tipo de temas que tenemos. Y entonces, dándole vueltas, pues empezamos a ligar unos temas con otros y nos dimos cuenta que efectivamente pues existía la posibilidad de introducir el factor religioso en el estudio de lo que era la política, las relaciones internacionales, la solución de los conflictos. Y probablemente es uno de los grandes olvidados, pero es uno de los grandes ejes del devenir de la humanidad, el homo religioso. Vamos, el hombre ligado a una creencia que crea sociedad, que crea conjunto, que a veces también genera conflictos, y que es un elemento imprescindible para entender las realidades y las relaciones internacionales a todos los niveles. Exactamente. Y luego, enlazando con lo que decía Juan, al final lo que nosotros, al elegir estos dos grandes temas, ¿no? O sea, la religión en el ámbito de la gobernanza global y de las relaciones internacionales, cumplíamos con una cierta tradición y labor que ha hecho el Colegio Mayor Chaminade durante todos estos años, que llevamos casi 50 años, de poner en diálogo realidades que a veces en la sociedad y en la Universidad Española no lo han estado, ¿no? Como son todos los estudios sobre religión o la reflexión o el análisis sobre el hecho religioso con análisis político, análisis de relaciones internacionales, ¿no? Dándonos cuenta de que siendo una institución de iglesia, como es el Colegio Mayor Chaminade, siempre ha tenido una vocación de poner en diálogo con lo público, ¿no? Claro, una vocación universitaria, nunca hemos dicho. Vocación universitaria, y siempre lo decimos, incluso en nuestra cátedra de teología contemporánea, como decía Juan, llevamos más de 30 años haciéndola, siempre ha sido una voluntad no apologética, no catequética, sino de vamos a poner a dialogar la religión y el hecho religioso con las ciencias sociales, ¿no? Y nos parecía que de futuro, ¿no? Entendiendo que la misión universitaria de la Fundación Universitaria Chaminade no se restringe solamente al Colegio Mayor, queríamos aportar esto, ¿no? Quizás en unas circunstancias económicas, de cambio en la universidad, ¿no? Donde es difícil, pero bueno, cuando uno tiene claro cuál es su misión, a dónde quiere llegar, hay que pensar en un medio o largo plazo, ¿no? Estamos en un mundo en cambio, en el que hay que, en cierto modo, no sé si la palabra más adecuada es diseñar, pero sí pensar y repensar fórmulas para una nueva convivencia en un mundo global. Y en ese sentido, el papel del hecho religioso es inobjetable. Hay que encontrar cuál es el hueco y la relevancia que debe tener, pero que es un actor, que es un factor... Es un factor a tener en cuenta, claramente. Es evidente. ¿Por dónde colocaríamos el hecho religioso en la situación actual? No solo en la situación de crisis global actual, económica, sino en una situación de cambio, de
de modelo de sociedad, el modelo económico, pero también el modelo de relaciones entre potencias y entre distintas culturas. Las culturas, efectivamente. Pues fíjate, esa es una de las cosas que cuando empezamos a adentrarnos en este tema más nos llamó la atención. Cómo desde las universidades públicas en cualquier país internacional de nuestro entorno, ya es europeo, incluso pues en Estados Unidos, ¿no? En tradiciones anglosajonas o más latinas, el estudio del hecho religioso se convertía en un factor de los claves y fundamentales, no solo para estudiar el proceso de las relaciones internacionales, sino el proceso de la globalización en su conjunto, qué está pasando entre los países, el diálogo, la solución entre los conflictos, cómo muchos de los conflictos están marcados por supuestos factores religiosos o enfrentamientos religiosos, y cómo las soluciones, cuáles son efectivamente, estamos hablando de religión y cuando estamos hablando de, y cómo muchas de las soluciones se estaban intentando trabajar por ahí, ¿no? Y nuestra sorpresa, o la intuición que había ahí detrás, es que esto era un factor que estaba estudiando desde un planteamiento pues puramente científico, de universidad pública, ¿no? Con todo el rigor científico que eso requiere, y no desde, como decía Sergio, pues catequético o apologético. Y curiosamente en España pues no había mucha gente, o quizás nadie, creíamos que ahí había un hueco que cubrir, ¿no? ¿Por qué? Porque el factor religioso en España siempre ha sido estudiado desde otro punto de vista o con otro tipo de planteamiento diferente. Además de un planteamiento muy pro o muy anti. Exactamente, claro, ¿no? Exactamente. Y el estudiar el hecho como un factor más, ¿no? de los que influyen, y los internacionalistas sí nos lo decían, ¿no? Es un factor que es obvio que hay que tener encima de la mesa, como otros más, el puro geopolítico o el de los recursos naturales o el de las situaciones económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues indiscutiblemente la religión afecta al modo en que viven los pueblos, afecta a cómo se conforman las sociedades y, por tanto, a la relación entre las distintas culturas, distintas sociedades y los distintos países, ¿no? Y, bueno, pues existen cátedras de esto y programas de este estilo en medio mundo y en las mejores universidades del mundo, pues desde Harvard, Chicago, por supuesto la London School of Economics o otros programas en Europa, ¿no? Y de aquí es con donde surge un poco esta idea. Nos vamos a presentar a la Universidad Complutense, particularmente contactamos con Francisco Aldecoa, Pachi Aldecoa, que ha sido decano de la Facultad de Políticas durante 8 años, es catedrático de Relaciones Internacionales, y él pues inmediatamente el proyecto le interesa mucho, terminamos de conformarlo. A partir de ahí pues también fichamos a Mercedes Guinea, que es profesora titular de Relaciones Internacionales en la Complutense y que es en este momento la coordinadora del programa. Y bueno, pues han sido pues digamos que un año de trabajo, de ir liando a profesores, organizando los temas, colocando bien los módulos, midiendo bien el peso que la religión queríamos que tuviera, que tiene la que tiene que tener, pero tampoco no es un programa sobre religión, es un programa de relaciones internacionales, gobernanza y religión, ¿no? Y cómo el factor religioso afecta a todo ese mundo, ¿no? Y bueno, pues aquí está el programa finalmente. Ahora lo que necesitamos, como decíamos antes, es que 20 magníficos candidatos se nos apunten y seamos capaces de traerles, ya tenéis unos cuantos. El curso arranca en principio en octubre, de lunes a viernes, de 4:30 a 8:30 de la tarde. Sí, exactamente, ¿no? Queremos que, para hacerlo compatible, sabemos que estamos, si uno mira la estructura del programa y los módulos y luego el desglose de asignaturas, estamos intentando comprimir en un solo curso académico, además con prácticas y con una tesina o trabajo de fin de máster, pues algo que probablemente requeriría o un grado, es decir, 4 años, o quizá un posgrado de 2, ¿no? Pero queremos hacer esa introducción y no dejar de tocar ninguno de los elementos que nos parece importantes, ¿no? Ni de estudiar bien cuáles son los factores que influyen ahora en las relaciones internacionales y en la globalización. Un buen módulo de introducción al hecho religioso y estudiar las grandes religiones y la dinámica de las religiones, y luego ya ponerlos a dialogar, que eso son el módulo 3º y 4º del máster, que son los más complicados de armar, ¿no? Porque, como decía antes Juan, estamos intentando innovar en una tradición intelectual y universitaria donde en general, por lo que tú decías antes, de los antis y los pros, ha habido mucho prejuicio mutuo a la hora de estudiar, que no hay en países anglosajones o en Alemania, donde con las Divinity Schools, al final, los estudios de la religión, incluso de la teología, estaban en la universidad pública. Hablemos un poco de esto y de las salidas laborales o profesionales de esto, porque es verdad que hemos vivido en un país de clericales, anticlericales, o como lo queríamos llamar, sin mucho matiz en lo tocante a lo religioso, pero también es cierto que el mundo está cambiando a marchas forzadas y que el factor religioso es absolutamente relevante para entender tanto nuestra sociedad como cuando nos pongamos a
a hablar con otras sociedades, y no hablemos ya de las emergentes, China, India, que es un continente, no sé si lo conocéis, increíble. A la hora de hablar Sí, de creencias es absolutamente otro mundo. No me paro en África porque también es otro concepto completamente diferente, pero esto puede permitir también que, gracias al máster y gracias también a la implicación de la Complutense, que haya salidas en lugares que ya están empezando a trabajar esto, ¿no? Se me ocurren varias empresas, fundaciones e instituciones, no vamos a decir ninguna, que se mojen luego ellos, pero que en este país están empezando a tener en cuenta que el hecho religioso, más allá de una pugna política o de una, llámese memoria histórica, llámese recuerdo o no de la guerra civil o privilegios o no de la institución, el hecho religioso es fundamental en una sociedad en cambio. En España estamos hablando, bueno, no solo por la inmigración, pero ya no estamos solo en una sociedad de católicos, creo que afortunadamente, sino que también en el mundo. España está haciendo muchísimas relaciones internacionales con China, con India, con países emergentes en los que el factor religioso es fundamental, y en el que no conocer determinadas cuestiones puede llevar a conflictos de bastante relevancia. Estabas hablando antes y yo recordaba el momento en el que se captura a Osama Bin Laden y se le tira al mar, y cómo pudo afectar todo esto, y de hecho cómo puede haber afectado a las relaciones con el mundo islámico, que parece una tontería. Sí, claro. Pero sí. conocer los modelos de vida, de muerte, de rituales y de cómo eso afecta a la vida diaria de personas para los que el hecho religioso, bien entendido o mal entendido, eso ya sería otra cuestión, es fundamental. Me parece que fíjate, ese es uno de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a la posibilidad de lanzar el máster. Fuimos a hablar con mucha gente, a contarle un poco qué les parecía el proyecto, si tenía interés, si creían que tenía posibilidades, y lo que pudimos destacar claramente es que todo el mundo, una de las cosas que más importancia le daba era el gran desconocimiento que hay de otras religiones, de otras realidades y de otras sociedades, ¿no? Y que ese desconocimiento pues genera grandes dificultades a la hora de entender qué es lo que ocurre, de acercarnos, de establecer diálogos, de establecer puentes, de solucionar problemas, ¿no? Y curiosamente, pues una de las cosas que siempre contamos es como nos explicaron que el ejército, en la misión que estaba teniendo en Afganistán, uno de los problemas que había tenido es que las tropas desconocían claramente la cultura y el hecho religioso que marca tanto la cultura de estos países, ¿no? Y cómo el ejército pidió a la Universidad de Granada que se hiciera un pequeño módulo de conocimiento de lo que era la realidad islámica y la sociedad islámica, ¿no? Y ese módulo, por él pasaron todos los mandos, no sé si en este momento esto se sigue haciendo, porque fue una cosa que nos contaron, ¿no? Para poder conocer cómo era la sociedad islámica y cómo la religión influía en su sociedad, para que cuando ellos actuaran no cometieran errores que efectivamente pues generaban cierto rechazo. En los Balcanes, que también tenía un componente religioso muy evidente y muy desconocido. Y muy desconocido, ¿no? En Europa no podía pasar esto. Entonces, cuando uno piensa que dices, bueno, pues ¿a quién puede estar interesado en esto? En un primer momento pensamos, bueno, pues esto tienen que ser internacionalistas que quieren dedicarse al mundo específicamente y luego realmente rápidamente nos dimos cuenta de que no. Es curioso. Es más, nos damos cuenta que a lo mejor gente que estudia relaciones internacionales, esta es una paradoja, a lo mejor no quiere estudiar este máster. ¿Por qué? Porque realmente quiere irse fuera y tener más una experiencia en otro tipo de universidad. Gente que ya estudia en la Complutense, relaciones internacionales, pues a lo mejor esto le aporta menos, ¿no? Sin embargo, gente de otros campos que quiera acercarse a lo que es el factor de a la globalización en su conjunto, al diálogo entre las sociedades, al diálogo entre las culturas, al estudio de determinadas cosas que están pasando en el mundo, dándose cuenta que el factor religioso influye claramente en ellas, pues podría acercarse a este tema. Desde periodistas, historiadores, abogados, incluso economistas, gente que vaya a trabajar en cooperación al desarrollo, gente que le puede interesar trabajar en think tanks o en organizaciones del tercer sector. Es decir, creemos que el ámbito es mucho más amplio del que en un primer momento nos podíamos haber creído, ¿no? Quizá no para una salida, a lo mejor se piensa inmediata, ¿no? Por esto tiene una cierta visión estratégica, ¿no? Sí, pero cuando ves que mucha gente joven, ¿no? Que nosotros conocemos por el colegio mayor, ¿no? Cualquiera en este momento, se están yendo a trabajar a muchos lugares, ¿no? Desde Brasil a Marruecos, Argelia o Abu Dhabi, ¿no? En todos ellos, no solamente porque a veces se piensa que es solamente para el Islam. Tengo que conocer algo de una religión que no controlo. O en China, claro, ¿no? Tengo que conocer las tradiciones religiosas, budistas o confucianas, ¿no? Y dices, no, mira, es que hay muchos más. Incluso vas a Brasil y necesitas tener un cierto mapa religioso de cómo funciona la Iglesia Católica allí, cómo funcionan las iglesias o sectas protestantes, ¿no? O sea, que de todo.
en empresas, en fundaciones, también en organismos internacionales. Yo creo que cada vez es mejor para una sociedad como la española que tengamos jóvenes o profesionales españoles trabajando en Naciones Unidas o en Cruz Roja Internacional, y todas estas necesitan. Además es un campo en el que necesitamos no solo necesitamos ideas y propuestas nuevas, porque sin duda, parece que no, lo religioso es probablemente lo más antiguo que configura al ser humano como sociedad, uno de los factores más antiguos, pero para el que siempre hay que buscar respuestas y propuestas nuevas. Y nuevas interpretaciones de realidades que están ocurriendo, ¿no? Y capacidad de acercarnos al distinto de otra manera, entendiendo que, bueno, pues que puede tener cosas que no nos gustan, pero que también tiene otras muchas que nos acercan, ¿no? Y bueno, esto es un poco una de las cosas que el programa pretende hacer, ¿no? Tratar de abrir miras ahí, ¿no? Sí. Dándonos algún dato del máster, ya hemos hablado que es de lunes a viernes por la tarde. ¿Dónde puede uno apuntarse? ¿Dónde? Bueno, tenemos aquí una web que verán ustedes ahora por aquí, por abajo, en un rotulito. Y ¿cómo se puede contactar? ¿Costes? Si hay posibilidades de becas, si hay... Bueno, ¿cómo...? Este es uno de los temas importantes que nosotros queremos recalcar más. Es decir, el título es un título que da la Universidad Complutense de Madrid, lo da el Centro Superior de Estudios de Gestión, que es uno de los centros de posgrado que la universidad creó ya hace unos años y que está potenciando tremendamente, y este es un título que se hace en colaboración con la Fundación Universitaria Chaminade, ¿no? La Fundación lo que ha hecho fundamentalmente ha sido pues crear el proyecto, potenciarlo y buscar la universidad para poder tener el título, con lo cual es un título pues copatrocinado por las dos entidades, y la Fundación lo que va a hacer es un esfuerzo económico importante por becar a un amplio número de alumnos, ¿no? Sobre todo los primeros años hasta que el máster pues se asiente. Claro. Es decir, sabemos que esto es un recorrido de largo plazo, no de medio plazo, que es difícil conseguir pues 20 personas interesantes que se quieren dedicar a este mundo, que además la situación económica es muy complicada. El máster tiene una matrícula de 6.000 euros, que es la matrícula que está teniendo los máster de este centro en su conjunto, y nosotros vamos a dar un mínimo de 10 becas del 50% y 2 becas del 90%. Entonces creemos que esto puede suponer un impulso importante, ¿no? Porque ya las cifras, aún siendo amplias, porque aunque estemos becados al 50%, es una cantidad importante, ¿no? Pero es asumible. Pero es más asumible, ¿no? Sin duda ninguna. Y realmente, pues con esta vocación de largo plazo, creemos que eso va a permitir que el máster se afiance durante unos años, y que luego, pues por supuesto, la política de becas continuará, ¿no? Pero ya de una manera mucho más asentada y sin esta necesidad de arranque inicial que existe en este momento, ¿no? Entonces la inscripción se hará a través del Centro Superior de Estudios de Gestión y a través de su página web. Sí. Se puede hacer allí, bien presencialmente o a través de la página web, y escribiendo un correo que contestará la coordinadora, ¿no? Si hay cualquier tipo de consulta que se quiera hacer. Y luego todo el programa de becas, eso está en la página de la Fundación y del Colegio Mayor, ¿no? Aunque ambas están obviamente enlazadas, ¿no? Para que uno pueda ir de una a la otra, pero hemos diferenciado que la inscripción se haga en la universidad y que las becas las da la Fundación, aunque luego el máster se va a desarrollar en ambas sedes, en Somosaguas, donde está el Centro Superior de Estudios de Gestión, pero otras van a ser en la Fundación y en el Colegio Mayor Chaminade, en el Paseo Juan 23, ¿no? Tiene la estructura del programa, se las digo así rápidamente, 5 módulos más un módulo transversal, uno de introducción a las relaciones internacionales, la globalización y la religión, el segundo, las grandes religiones en el mundo actual, lo que hablabais antes, fundamentos teológicos y visión del mundo, un tercero sobre geopolítica y geoeconomía de la sociedad internacional, los principales actores, el cuarto de relaciones internacionales en la sociedad internacional de la globalización y religión, que yo creo que probablemente sea uno de los el núcleo. Ahí es donde está el aporte interesante. Eso es. El quinto módulo de globalización y gobernanza global, y un módulo transversal de las herramientas del especialista, porque no es un máster teórico ni solo de discutir, sino vamos a buscar estas soluciones también. Sí, para poder hablar en público, para elaborar un trabajo de investigación, ¿no? Análisis de datos, claro. Para de sociología, para poder hacer sociología de las religiones, es decir, complementar la formación que uno ya traiga de sus grados, ¿no? Y luego las prácticas, ¿no? Que queremos, ese es otro de los retos que tenemos, ¿no? Que es encontrar buenos sitios de prácticas, bien sea en organizaciones, en medios de comunicación, o en lugares especializados en el hecho religioso,
En España, en principio, si logramos algo fuera de España, que es nuestra intención, lo propondríamos, ¿no? Tampoco podemos dar muchos datos ahora porque precisamente en lo que estamos, uno de los aspectos que estamos centrados en este momento es buscar sitios de prácticas que sean buenos para los estudiantes, o sea, que sean formativos y que sean interesantes tanto para la institución que colabore con el máster como para los alumnos que hagan ahí las prácticas. Sí, gente que pueda abrir puertas para en un futuro, bueno, pues poderse desarrollar o en esa institución o en otra distinta, ¿no? Y una de las yo creo que una de las virtudes que el programa ha conseguido, aparte de ser un programa amplio que cubre casi todos los aspectos y que yo creo que puede preparar para los especialistas para desarrollarse bien en este mundo, es haber conseguido un plantel de profesores pues, es lo que iba a comentar ahora, de primer nivel y incluso algunos de ellos internacionales. Es decir, pues el trabajo de este año ha hecho que pues no sé si los mejores, pero desde luego muchos de los mejores especialistas en sus campos pues estén aquí, ¿no? Y contamos con catedráticos, efectivamente, ¿no? Gil Robles, Torra de Flor, Xavier Pons, Reyes Mate, Díaz de Velasco, Estrada, Francisco Aldecoa, que lo citáis vosotros antes, Chimo García Roca. Me estoy dejando a muchos. Sí, porque no aparecen todos. Es decir, Pedro Gómez Serrano, un buen amigo de esta casa también. Claro, todos los que tanto en la Universidad Complutense, como que eso es una parte del profesorado, pero en otras universidades españolas o, como decía Juan, de universidades de fuera, como Georgetown, como José Casanova de Georgetown en Washington, hayan trabajado y reflexionado sobre el hecho religioso, sobre las relaciones internacionales y la conexión entre ambas durante todos estos años, ¿no? De alguna manera, para poner en valor que sí hay una cierta tradición intelectual en la Universidad Española a este respecto. Menor que en otros ámbitos universitarios, pero que como es algo que podemos solucionar y que está en vías gracias a proyectos como que debemos, como este. Es como una obligación social que tenemos, ¿no? de hacerlo. Sí, fijaros, el haber conseguido que José Casanova venga. José Casanova es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown y es uno de los mayores, probablemente es el mayor especialista en globalización y religión del mundo, ¿no? Es el director durante 25 años de un programa que sí se llama Política, Globalización y Religión en Georgetown, que forma a los mejores especialistas mundiales en este campo, probablemente, y además ha sido director del Centro de Estudios para la Religión, Política y Religión, que hay un centro así especialista en Georgetown de este tema. Va a venir durante un módulo de 15 días, probablemente, y la verdad es que si finalmente pues el programa sale adelante y él acaba viniendo, pues puede ser una experiencia muy interesante tener a uno de los mejores especialistas del mundo con nosotros y contándonos las investigaciones del último momento y las interrelaciones que existen entre estos dos mundos, que como él decía son bidireccionales, ¿no? Cómo la globalización afecta a la religión y cómo la religión está claramente afectando al proceso de globalización de los distintos pueblos, ¿no? De estos países. Porque incide también en cómo durante unos determinados años pensamos que la secularización era un fenómeno que ya iba a relegar el hecho religioso o al ámbito íntimo o a un ámbito muy quizás rural o de determinados países, y nos hemos dado cuenta desde hace 20 años que la religión sigue siendo, hay un auge o un revival de la religión importante, que no solo se explica porque uno lo vea a nivel de América Latina o de Asia o de África, sino que también en Europa, o sea, la religión no ha desaparecido ni se ha arrinconado. Hay algo muy latente y fenómenos como el del Papa Francisco están demostrando cómo había mucha gente esperando a no sé si respirar, no sé si a no tener vergüenza pero es mucho más fácil hablar de religión incluso hoy aquí en Madrid que hace 4 meses. Imaginemos lo que tiene que ser a la hora de diseñar, de hablar de un mundo en cambio y un mundo donde hay distintas tradiciones que están en auge y que en muchos ámbitos también conforman políticas y economías y movimientos y pueden parar guerras o acabar con la pobreza. O lo contrario, ¿no? Que a veces hemos visto la religión como ese factor como preilustrado que está lastrando la evolución del mundo, ¿no? Y de la sociedad. Y dices, bueno, pero no tiene que ser solamente eso, ¿no? Vale que lo ha sido, no vamos a negar una historia y unos hechos, pero también hay otros, también ha sido otras cosas y el factor religioso es un... Como factor de esperanza, ¿no? Como que factor que puede dar sentido, ¿no? Que puede hacer un cambio social para sociedades más justas. Eso se ha vivido desde todas las tradiciones religiosas, no lo vamos a hacer solo prioritario
propio de la cristiana, dice, bueno, todo esto hay que analizarlo sin prejuicios, ¿no? Y con un análisis científico, que esa es nuestra pretensión desde el primer momento. Pues ya saben ustedes, alrededor de 20 plazas, no sé si decirles G19, porque a mí me están entrando unas ganas locas hasta mediados 20 de septiembre hay el periodo de inscripción está abierto hasta entonces. Abierto. O sea, lo verán ustedes aquí en el rotulito. Juan, Sergio, muchísimas gracias y esperemos en septiembre, octubre poder arrancar otra entrevista contando cuál ha sido el principio del máster. No sé si seréis vosotros los dos o estaremos los tres. Entonces, bueno, gracias Jesús. Muchísimas gracias por tu Jesús, Jesús, por vuestra cobertura y vuestro apoyo. Siempre es un placer, ánimo, adelante, porque yo creo que es algo necesario y algo que de cara al futuro inmediato nos tiene que hacer pensar, sí o sí. Y mejor hacerlo desde criterios que lleváis ya 50 años, ¿no? 50. Cerca de los 50, efectivamente. Muy poquito. 3 años, poquito, cumplimos 50. Estamos ya en ello. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.